Todavía recuerdo esa noche como si fuera ayer. El aire acondicionado zumbaba suavemente en nuestro apartamento en el centro de Madrid, combatiendo el calor sofocante de julio que se colaba por las ventanas entreabiertas. Alejandro y yo habíamos terminado de cenar. Los platos de paella, ahora vacíos, aún permanecían sobre la mesa de madera oscura que habíamos comprado en el Rastro hace un par de años. Estaba recogiendo los cubiertos cuando Alejandro se aclaró la garganta, captando mi atención. «Espera un momento, cariño», dijo con una sonrisa misteriosa. «Tengo algo para ti». Se levantó y desapareció en nuestro dormitorio, regresando momentos después con un paquete grande envuelto en papel plateado brillante. Mi corazón dio un vuelco. No era nuestro aniversario, ni mi cumpleaños. ¿Qué ocasión especial me había perdido? Alejandro colocó el regalo sobre la mesa, apartando los platos con cuidado. «Ábrelo», me animó, sus ojos brillando con una mezcla de emoción. ¿Era eso nerviosismo? Con dedos temblorosos, desaté el lazo dorado y despegué el papel con cuidado. Debajo había una caja de terciopelo negro, del tipo que solo se ve en las joyerías más exclusivas de la calle Serrano. La abrí lentamente, conteniendo la respiración. El collar que yacía sobre el cojín de seda era impresionante. Diamantes perfectamente cortados formaban una cascada que brillaba incluso bajo la tenue luz de nuestro comedor. Era el tipo de joya que veías en las revistas de moda o en el cuello de alguna celebridad en la alfombra roja de los Goya. «Alejandro», susurré, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «Esto es demasiado». Él se acercó, rodeando mis hombros con su brazo. «Nada es demasiado para ti, mi amor», dijo, pero había algo en su voz, una tensión apenas perceptible, que no encajaba con sus palabras. Levanté la vista del collar y lo miré a los ojos. Esperaba ver esa sonrisa de satisfacción que siempre tenía cuando me sorprendía con algo, pero en su lugar, su rostro mostraba una expresión que no pude descifrar completamente. Estaba tenso, como si estuviera esperando mi reacción con más ansiedad de la que debería. «Es precioso», dije, tratando de sonar agradecida y emocionada. Y lo estaba, realmente lo estaba. Pero algo no encajaba. En los 5 años que llevábamos juntos, Alejandro nunca había sido tan extravagante. Nuestros regalos siempre habían sido Southwell pero modestos, libros de nuestros autores favoritos, entradas para conciertos, pequeños viajes de fin de semana a la costa. Tomé el collar entre mis manos, sintiendo su peso. No era solo la belleza de la joya lo que me abrumaba, sino también su evidente valor. Mi mente comenzó a hacer cálculos rápidos. ¿30.000 euros? ¿Quizás más? Era una cantidad astronómica para nosotros, una pareja de jóvenes profesionales que apenas comenzaba a establecerse en la vida. ¿Cómo?, comencé a preguntar, pero me detuve. No quería sonar desagradecida, pero la pregunta ardía en mi garganta. ¿Cómo podíamos permitirnos algo así? Alejandro pareció leer mis pensamientos. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Te mereces lo mejor, Elena», dijo, evitando mi mirada. «Quería darte algo especial». Intenté sonreír, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. Algo en su tono, en su postura, me decía que había más en esta historia de lo que estaba viendo. Alejandro siempre había sido un libro abierto para mí, pero en ese momento, sentí como si estuviera leyendo un capítulo en blanco. «Es maravilloso», dije, tratando de llenar el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros. «Pero Alejandro, esto es demasiado caro». «¿Cómo pudimos?». Fue entonces cuando lo vi. Un destello de culpa cruzó su rostro, tan rápido que casi lo perdí. Se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. «Elena», comenzó, su voz baja y cuidadosa. «Hay algo que debo decirte». Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría ser? ¿Un ascenso inesperado? ¿Una herencia de la que no sabía nada? Miles de posibilidades cruzaron mi mente en un instante. «Te lo compró mi madre», soltó finalmente, las palabras saliendo de su boca como si le dolieran. Me quedé congelada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Su madre? ¿Isabel? La mujer que siempre había sido amable conmigo, pero que mantenía una distancia cortés, como si estuviera evaluándome constantemente. «¿Tu madre?», repetí, incrédula. «Pero, ¿por qué?». Alejandro se removió incómodo en su silla. «Bueno, ella vio lo que estaba pensando comprar y me sugirió que te regalara esto en su lugar».
Dijo que era más apropiado. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Apropiado? ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué su madre estaba involucrada en nuestros regalos? No entiendo, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué tu madre compraría algo así para mí? Alejandro suspiró profundamente. Elena, sabes cómo es mi madre. Siempre ha sido generosa. Generosa. La palabra resonó en mi mente, cargada de significados ocultos. Sí, Isabel siempre había sido generosa, pero también controladora. Recordé todas las veces que había sugerido restaurantes para nuestras citas, o las casuales recomendaciones sobre mi guardarropa cuando teníamos eventos familiares. Alejandro, dije lentamente, tratando de mantener mi voz firme. ¿Qué más ha estado haciendo tu madre por nosotros? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Sentí que un frío se extendía por mi pecho. ¿Cuántas decisiones, cuántos aspectos de nuestra vida juntos habían sido influenciados, o directamente controlados, por su madre? Lo siento, murmuró finalmente. No sabía cómo decírtelo. Ella siempre ha querido lo mejor para nosotros. Pero yo ya no estaba escuchando. Mi mente repasaba los últimos años, reexaminando cada regalo, cada decisión, cada momento que creía que era solo nuestro. ¿Cuánto de nuestra vida era realmente nuestra? El collar, que momentos antes me había parecido hermoso, ahora pesaba en mis manos como una cadena. Símbolo no de amor, sino de control. De repente, el apartamento que tanto amaba se sentía pequeño, sofocante. Necesitaba aire. Me levanté abruptamente, dejando el collar sobre la mesa. Necesito pensar, dije, mi voz sonando distante incluso para mis propios oídos. Alejandro se puso de pie, extendiendo una mano hacia mí. Elena, por favor. Podemos hablar de esto. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Necesitaba salir, necesitaba espacio para procesar todo lo que acababa de descubrir. Mientras cerraba la puerta tras de mí, escuché a Alejandro llamarme una vez más. Bajé las escaleras del edificio casi corriendo, emergiendo en la cálida noche madrileña. Las calles estaban llenas de vida, con gente disfrutando de las terrazas y el paseo nocturno. Pero yo me sentía completamente sola, perdida en una ciudad que de repente parecía ajena. Caminé sin rumbo, mis pensamientos un torbellino. ¿Cuánto de mi vida con Alejandro era real? ¿Cuánto había sido orquestado por su madre? Y lo más importante, ¿podría confiar en él después de esto? Las luces de la Gran Vía brillaban a lo lejos, pero para mí, todo se había oscurecido. El regalo costoso no era solo un collar, era el inicio de un descubrimiento que amenazaba con desmoronar todo lo que creía saber sobre mi vida y mi relación. Mientras la noche avanzaba, me encontré sentada en un banco del Parque del Retiro, el collar de diamantes olvidado en casa, pero su peso aún presente en mi corazón. La luna se reflejaba en el lago, y me pregunté si, como su reflejo en el agua, mi vida con Alejandro era solo una ilusión, hermosa pero intangible. Sabía que tendría que volver a casa eventualmente, enfrentar a Alejandro y la verdad que había revelado. Pero por ahora, me permití llorar en silencio, mourning la pérdida de la simplicidad y la confianza que había dado por sentado hasta esa noche. El regalo costoso había abierto una caja de Pandora, y no estaba segura de estar lista para enfrentar lo que saldría de ella. Pero una cosa era clara, nada volvería a ser igual después de esta noche. El amanecer me encontró sentada en el mismo banco del Parque del Retiro, con los ojos hinchados y el corazón pesado. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles centenarios, pero su calidez no llegaba a tocar mi alma helada. Había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez la conversación con Alejandro, buscando señales que hubiera pasado por alto, momentos en los que debería haber visto la verdad. Con pasos lentos y cansados, me dirigí de vuelta a nuestro apartamento en la calle Fuencarral. El bullicio matutino de Madrid comenzaba a despertar, los bares abrían sus puertas, el aroma del café recién hecho y las tostadas con tomate llenaba el aire, y los madrileños se apresuraban hacia el metro para comenzar su jornada laboral. En cualquier otro día, me habría deleitado con esta sinfonía urbana, pero hoy, cada sonido, cada olor, parecía una burla a mi confusión interna. Al llegar al portal de nuestro edificio, me detuve. ¿Estaba lista para enfrentar a Alejandro? ¿Para desentrañar la maraña de verdades a medias y secretos que parecían haber definido nuestra relación? Respiré hondo y entré. El apartamento estaba en silencio cuando abrí la puerta.
Por un momento, pensé que Alejandro se habría ido a trabajar, pero lo encontré sentado en el sofá del salón, con la misma ropa de anoche, el rostro pálido y ojeroso. Claramente, él tampoco había dormido. Elena, dijo, poniéndose de pie de un salto. Su voz era una mezcla de alivio y ansiedad. Gracias a Dios que estás bien. Estaba preocupado. ¿Yo? Levanté una mano para detenerlo. No estaba lista para sus explicaciones, no aún. Necesito una ducha, dije, mi voz ronca por el llanto y el silencio de la noche. Y luego, Alejandro, vamos a hablar. ¿De verdad? Él asintió, hundiendo los hombros como si llevara el peso del mundo sobre ellos. Me dirigí al baño, dejando que el agua caliente lavara el cansancio de mi cuerpo, aunque no pudo hacer lo mismo con la confusión de mi mente. Media hora después, vestida con ropa limpia y con una taza de café fuerte en las manos, me senté frente a Alejandro en la mesa del comedor. El collar de diamante seguía allí, brillando bajo la luz de la mañana, un recordatorio constante de la conversación que estábamos a punto de tener. Quiero que me lo cuentes todo, dije, mirándolo directamente a los ojos. Sin medias verdades, sin omisiones. Necesito entender qué está pasando realmente, Alejandro. Él tomó aire, como preparándose para sumergirse en aguas profundas y turbias. Elena, yo no sé por dónde empezar. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Nunca quise mentirte. Pero lo hiciste, interrumpí, mi voz más dura de lo que pretendía. Me has estado mintiendo, Alejandro. Tal vez no directamente, pero ocultarme cosas es una forma de mentir. Y necesito saber por qué. Alejandro asintió lentamente. Tienes razón. Y lo siento. Realmente lo siento. Supongo que todo comenzó cuando empezamos a salir. Mi madre, bueno, ya sabes cómo es ella. Siempre ha sido muy protectora conmigo, siempre queriendo lo mejor. Recordé las primeras veces que conocí a Isabel, la madre de Alejandro. Una mujer elegante, de sonrisa amable pero ojos agudos, que parecía evaluar cada aspecto de mi ser. En ese momento, lo había atribuido a la natural preocupación de una madre por su hijo. Ahora, comenzaba a ver un patrón más siniestro. Al principio, continuó Alejandro, eran cosas pequeñas. Sugerencias sobre dónde deberíamos ir a cenar, comentarios sobre tu ropa o tu trabajo. Yo no le di importancia. Pensé que solo estaba tratando de ayudar. Sentí que la ira comenzaba a burbujear en mi interior. ¿Y cuándo pasó de sugerencias a comprar regalos de 30.000 euros, Alejandro? ¿Cuándo decidiste que era normal que tu madre controlara nuestra relación? Él se encogió ante mis palabras, como si cada una fuera un golpe físico. No fue así, Elena. No fue de repente. Fue gradual. Casi sin darme cuenta, mi madre estaba cada vez más involucrada en nuestras decisiones. El apartamento, por ejemplo. Me quedé helada. ¿Qué pasa con el apartamento? Alejandro cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. La entrada la pagó mi madre. Ella insistió en que necesitábamos un lugar en el centro, algo digno de nosotros. Yo no quería aceptarlo, pero ella insistió tanto. Dijo que era un regalo, una inversión en nuestro futuro. Sentí que me faltaba el aire. Este apartamento, nuestro hogar, el lugar que habíamos llenado de recuerdos y sueños, ¿también era parte de la manipulación de Isabel? ¿Qué más, Alejandro?, pregunté, temiendo la respuesta pero necesitando saberla. ¿Qué más ha regalado tu madre? Él comenzó a enumerar, el coche que usábamos los fines de semana, las vacaciones en Ibiza el verano pasado, incluso parte de la decoración de nuestro hogar. Con cada revelación, sentía que mi mundo se desmoronaba un poco más. Lo que creía que era nuestra vida juntos, construida con esfuerzo y amor, resultaba ser en gran parte una ilusión financiada por su madre. ¿Por qué, Alejandro?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Por qué permitiste que esto sucediera? ¿Por qué no me lo dijiste? Él extendió una mano sobre la mesa, como queriendo tocarme, pero se detuvo a medio camino. Tenía miedo, Elena. Miedo de perderte, miedo de decepcionar a mi madre. Ella siempre ha tenido expectativas tan altas. Y tú eres tan independiente, tan fuerte. Temía que si te decía la verdad, pensarías que soy débil, que no soy suficiente para ti. Sus palabras me golpearon como una ola fría. ¿Era eso lo que pensaba de mí?
¿qué lo juzgaría por la influencia de su madre? Pero entonces, ¿no era eso exactamente lo que estaba haciendo ahora? Alejandro, dije, tratando de mantener la calma, lo que me duele no es que tu madre nos haya ayudado. Lo que me duele es que me lo ocultaras. Que permitieras que ella tomara decisiones por nosotros sin consultarme. Nuestra relación debería ser entre tú y yo, no entre tú, yo y tu madre. Él asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Lo sé, lo sé. Y lo siento tanto, Elena. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Simplemente, no sabía cómo salir de esta situación una vez que empezó. Me levanté de la silla, necesitando moverme, sentir que aún tenía control sobre algo. Me acerqué a la ventana, observando la calle bulliciosa abajo. La vida continuaba para el resto del mundo, ajena al terremoto que sacudía mi existencia. ¿Qué más no sé, Alejandro?, pregunté sin voltear a verlo. ¿Qué otras decisiones ha tomado tu madre por nosotros? El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Nuestro matrimonio, la boda. Me giré tan rápido que casi pierdo el equilibrio. ¿Qué?, exclamé, incrédula. Alejandro se hundió aún más en su silla. Mi madre, ella insistió en pagar por la boda. Dijo que quería que fuera perfecta, digna de su único hijo. Yo no supe cómo decirte que no. La habitación comenzó a dar vueltas. Nuestra boda, el día que se suponía que era la culminación de nuestro amor, la celebración de nuestra unión, también había sido orquestada por Isabel. El vestido, murmuré, recordando de repente. El vestido de novia que, casualmente, encontré en esa boutique de lujo. Alejandro asintió, confirmando mis sospechas. Fue idea de mi madre. Ella lo eligió, lo pagó. Yo solo te llevé allí, pretendiendo que era una coincidencia. Me dejé caer en el sofá, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. Cada recuerdo feliz, cada momento que creía nuestro, ahora estaba manchado por la sombra de la manipulación de Isabel. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Alejandro?, pregunté, mi voz quebrada por la emoción. Has permitido que tu madre se infiltre en cada aspecto de nuestra vida. Nuestro hogar, nuestras vacaciones, incluso nuestra boda. Nada de esto es realmente nuestro. Él se acercó, arrodillándose frente a mí. Elena, por favor. Sé que he cometido un error terrible, pero te amo. Todo lo que he hecho, por equivocado que fuera, fue porque quería darte lo mejor. Pero sus palabras, que en otro momento me habrían conmovido, ahora sonaban huecas. ¿Lo mejor?, repetí. ¿Crees que lo mejor para mí es vivir una mentira? ¿Creer que estamos construyendo una vida juntos cuando en realidad todo ha sido diseñado y financiado por tu madre? Alejandro comenzó a llorar abiertamente, sus hombros sacudiéndose con cada sollozo. Parte de mí quería consolarlo, abrazarlo y decirle que encontraríamos una solución. Pero otra parte, una parte que crecía con cada revelación, se sentía traicionada más allá de la reparación. Me levanté, necesitando poner distancia entre nosotros. Necesito tiempo, Alejandro. Necesito pensar, procesar todo esto. No puedo seguir aquí ahora mismo. ¿A dónde irás?, preguntó, el pánico evidente en su voz. No lo sé, respondí honestamente. Pero no puedo quedarme en este apartamento, rodeada de todo esto. Hice un gesto abarcando la sala, cada objeto ahora un recordatorio de la influencia de Isabel. Mientras empacaba una pequeña maleta, mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Amor, traición, ira, confusión, todo se mezclaba en un cóctel tóxico que amenazaba con ahogarme. Antes de salir, me detuve en la puerta del dormitorio. Alejandro estaba sentado en la cama, derrotado, con la cabeza entre las manos. Por un momento, vi al hombre del que me había enamorado, vulnerable y asustado. Pero luego recordé todas las mentiras, todas las decisiones tomadas a mis espaldas, y sentí que mi corazón se endurecía. Te llamaré, dije, sin saber si era una promesa o una despedida. Salí del apartamento, del edificio, de la vida que creía conocer. Las calles de Madrid, que siempre habían sido mi hogar, ahora parecían un laberinto confuso y hostil. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme. Mientras caminaba sin rumbo, con la maleta rodando tras de mí,
me di cuenta de que la confusión no solo se había profundizado, se había convertido en un abismo que amenazaba con tragarme por completo. Y en el fondo de ese abismo, una pregunta resonaba con fuerza: ¿quién era yo realmente sin todas las mentiras y manipulaciones que habían dado forma a mi vida en los últimos años? La respuesta, me temía, no sería fácil de encontrar. Las calles de Madrid se convirtieron en mi refugio durante los días siguientes. Vagué sin rumbo, perdida en mis pensamientos, tratando de reconstruir los fragmentos de mi vida que parecían haberse hecho añicos. El bullicio de la Gran Vía, el aroma a churros y chocolate en la Plaza Mayor, el murmullo de las conversaciones en las terrazas de Malasaña, todo parecía tan normal, tan ajeno a mi tormento interior. Me hospedé en un pequeño hostal en La Latina, un lugar sencillo pero acogedor que contrastaba fuertemente con el lujoso apartamento que ahora sabía que nunca había sido realmente mío. Cada noche, acostada en la cama estrecha, miraba al techo agrietado y me preguntaba cómo había llegado a este punto. Alejandro me llamaba constantemente, pero yo no me sentía lista para hablar. ¿Qué podría decirme que no fuera otra mentira, otra verdad a medias? Sin embargo, sabía que no podía huir para siempre. Tarde o temprano, tendría que enfrentar la realidad, por dolorosa que fuera. Fue en mi cuarto día de autoexilio cuando decidí que era hora de buscar respuestas. No de Alejandro, no todavía. Necesitaba una perspectiva externa, alguien que pudiera ayudarme a ver las cosas con claridad. Y solo había una persona en quien confiaba lo suficiente para esto, mi amiga Lucía. Lucía y yo nos conocíamos desde la universidad. Ella siempre había sido mi roca, mi confidente, la voz de la razón cuando mi mente se nublaba. La llamé y quedamos en vernos en el Parque del Retiro, nuestro lugar de encuentro habitual. La encontré sentada en un banco frente al estanque, alimentando a los patos con trozos de pan. Al verme, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de preocupación. Elena, por Dios, ¿qué ha pasado? Pareces destrozada. Me senté a su lado y, antes de darme cuenta, las palabras comenzaron a fluir. Le conté todo: el collar, las revelaciones de Alejandro, la influencia omnipresente de Isabel en nuestras vidas. Lucía escuchó en silencio, sus ojos se agrandaban con cada nueva revelación. Cuando terminé, exhausta y con lágrimas en los ojos, Lucía me abrazó fuertemente. «Oh, Elena», suspiró. «Lo siento tanto. Pero tengo que preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo». Asentí, preparándome para lo que fuera a decir. «¿Nunca sospechaste nada? ¿Ni siquiera una pequeña duda?». Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Quería negarlo, decir que todo había sido una sorpresa total. Pero mientras rebuscaba en mis recuerdos, pequeños detalles comenzaron a surgir. «Yo, no lo sé», admití finalmente. Hubo momentos, pequeñas cosas que no parecían encajar. Pero siempre encontraba una explicación, siempre pensaba que estaba siendo paranoica. Lucía asintió comprensivamente. «Es normal, Elena. A veces, cuando estamos enamorados, elegimos no ver ciertas cosas. Pero ahora es el momento de abrir los ojos completamente. Necesitas hablar con Alejandro, y esta vez, necesitas que sea completamente honesto». Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentar a Alejandro de nuevo me llenaba de ansiedad. ¿Y si miente de nuevo? ¿Y si hay más cosas que no sé? Entonces lo descubrirás, dijo Lucía con firmeza. Y tomarás las decisiones que necesites tomar. Pero Elena, no puedes vivir en el limbo para siempre. Mereces saber la verdad, toda la verdad. Esa noche, de vuelta en mi pequeña habitación de hostal, tomé una decisión. Le envié un mensaje a Alejandro: mañana. Café de siempre. 10 de la mañana. Necesitamos hablar. Su respuesta llegó casi instantáneamente: allí estaré. Gracias, Elena. Dormí poco esa noche, mi mente repasando una y otra vez las preguntas que necesitaba hacer, las respuestas que temía recibir. Cuando el sol comenzó a filtrarse por la ventana, me levanté, me vestí y me dirigí al café. El Café de las Horas era un lugar especial para nosotros. Fue allí donde tuvimos nuestra primera cita, donde celebramos nuestro primer aniversario, donde Alejandro me propuso matrimonio. Ahora, esos recuerdos felices parecían pertenecer a otra vida, a otra Elena. Alejandro ya estaba allí cuando llegué, sentado en nuestra mesa habitual junto a la ventana. Se veía demacrado, con ojeras profundas y la barba de varios días. Al verme,
Se levantó de un salto, pero se contuvo de acercarse, leyendo correctamente mi lenguaje corporal distante. Elena, dijo suavemente cuando me senté. Yo, gracias por venir. Asentí secamente. No estoy aquí para reconciliarnos, Alejandro. Estoy aquí porque necesito respuestas. Respuestas reales esta vez. Él bajó la mirada, asintiendo. Lo entiendo. Pregunta lo que necesites saber. Te prometo que seré completamente honesto. Tomé aire, preparándome. Quiero que me lo cuentes todo desde el principio. ¿Cómo empezó la influencia de tu madre en nuestra relación, cuando comenzaste a ocultarme cosas? Todo. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, vi una determinación que no había notado antes. Comenzó incluso antes de que empezáramos a salir, admitió. Mi madre, ella siempre ha tenido una idea muy clara de cómo debería ser mi vida. Cuando le hablé de ti por primera vez, ella inmediatamente quiso saber todo sobre ti, tu familia, tu trabajo, tus ambiciones. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Isabel había estado evaluándome incluso antes de conocerme? Alejandro continuó, al principio, pensé que era simple curiosidad maternal. Pero luego comenzó a hacer sugerencias. Sobre dónde debería llevarte a cenar, qué regalos debería hacerte. Incluso sugirió que te invitara a salir en primer lugar. Eso me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Él se removió incómodo en su asiento. Ella te vio una vez, cuando viniste a la oficina a buscarme. Dijo que eras perfecta, que no debía dejar pasar la oportunidad. Yo ya estaba interesado en ti, pero su insistencia me dio el empujón final para invitarte a salir. No sabía cómo sentirme ante esa revelación. ¿Nuestra relación había comenzado por la manipulación de Isabel? ¿O Alejandro habría dado el paso de todos modos? Y después, pregunté, mi voz apenas un susurro. Después, las cosas se salieron de control gradualmente. Cada vez que le contaba sobre nuestras citas, ella tenía una opinión, una sugerencia. Al principio, eran cosas pequeñas. Pero con el tiempo, Alejandro me contó cómo Isabel había comenzado a intervenir en decisiones cada vez más importantes. El apartamento, los viajes, incluso mi cambio de trabajo hace 2 años, todo había sido influenciado, de una forma u otra, por ella. Pero, ¿por qué, Alejandro? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Él me miró, y vi una mezcla de vergüenza y desesperación en sus ojos. Porque soy un cobarde, Elena. Porque siempre he temido decepcionar a mi madre. ¿Y por qué? Porque parte de mí creía que ella sabía lo que era mejor para nosotros. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. ¿Creías que tu madre sabía mejor que yo lo que era bueno para nuestra relación? No, no es eso, se apresuró a decir. Es complicado. Mi madre siempre ha sido una fuerza dominante en mi vida. Siempre ha tomado decisiones por mí, siempre ha dirigido mi camino. Y yo nunca aprendí realmente a decir que no. Mientras Alejandro hablaba, comencé a ver un patrón. No era solo nuestra relación la que había sido manipulada por Isabel. Era toda la vida de Alejandro. De repente, mi ira hacia él comenzó a mezclarse con compasión. Él también era una víctima, a su manera. Alejandro, dije suavemente, ¿te das cuenta de que lo que tu madre ha estado haciendo no es normal? No es saludable. Él asintió lentamente. Lo sé. Creo que siempre lo he sabido, en el fondo. Pero era más fácil seguir la corriente, pretender que todo estaba bien. Hasta que ya no pude seguir pretendiendo. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El café bullía de actividad a nuestro alrededor, pero para nosotros, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Alejandro me miró, y por primera vez en días, vi un destello de esperanza en sus ojos. Eso depende de ti, Elena. Sé que te he lastimado, que he traicionado tu confianza. Pero si me das la oportunidad, quiero arreglar las cosas. Quiero que construyamos nuestra vida juntos, sin la influencia de mi madre. Quería creerle. Una parte de mí anhelaba perdonarlo, volver a la vida que creíamos tener. Pero otra parte, una parte más fuerte, sabía que las cosas no podían volver a ser como antes. No es tan simple, Alejandro, dije.
no se trata solo de perdonar y olvidar. Necesitamos reconstruir toda nuestra relación desde cero. Y necesitas establecer límites claros con tu madre. Él asintió con determinación. Lo sé. Y estoy dispuesto a hacerlo. Por ti, por nosotros. Sé que no será fácil, pero quiero intentarlo. Miré por la ventana, observando a la gente pasar, cada uno inmerso en su propia vida, sus propios problemas. ¿Cuántos de ellos estarían lidiando con situaciones similares? ¿Cuántos estarían tratando de descifrar la verdad en sus relaciones? Necesito tiempo, dije finalmente, volviendo mi atención a Alejandro. Tiempo para procesar todo esto, para decidir si puedo confiar en ti de nuevo. Lo entiendo, dijo él, aunque pude ver el dolor en sus ojos. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista. Me levanté, sintiendo el peso de todas las revelaciones sobre mis hombros. Antes de irme, me detuve y miré a Alejandro una vez más. Una última pregunta, dije. ¿Hay algo más que debas saber? ¿Algo que no me hayas dicho todavía? Alejandro dudó por un momento, y sentí que mi corazón se detenía. Pero luego negó con la cabeza. No, Elena. Te he dicho todo. Lo prometo. Asentí, no del todo segura de si le creía, pero dispuesta a aceptarlo por ahora. Salí del café, sintiendo que había dado un paso más hacia la verdad, pero sabiendo que el camino aún era largo. Mientras caminaba por las calles de Madrid, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. La verdad era dolorosa, sí, pero también liberadora. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida, de mis decisiones. El futuro era incierto. No sabía si Alejandro y yo podríamos superar esto, si podríamos reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas. Pero sabía una cosa con certeza, ya no viviría en la sombra de las mentiras y las manipulaciones. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, y construir mi vida en mis propios términos. El sol de Madrid brillaba sobre mí, y por primera vez en días, sentí un rayo de esperanza. El camino hacia la verdad era difícil, pero era un camino que estaba dispuesta a recorrer, paso a paso, día a día. Los días que siguieron a mi conversación con Alejandro en el Café de las Horas fueron un torbellino de emociones. Madrid, la ciudad que tanto amaba, parecía haberse transformado en un laberinto de recuerdos y dudas. Cada calle, cada plaza, cada rincón me recordaba algún momento compartido con Alejandro, y ahora me preguntaba cuántos de esos momentos habían sido realmente nuestros y cuántos habían sido orquestados por Isabel. Una tarde, mientras paseaba por el Parque del Buen Retiro, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro: necesito verte. Hay algo más que debo decirte. Por favor. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podría haber? ¿Qué otra verdad oculta estaba a punto de salir a la luz? Parte de mí quería ignorar el mensaje, seguir caminando y pretender que nada de esto estaba sucediendo. Pero sabía que no podía huir de la verdad para siempre. Le respondí con un simple, de acuerdo, y acordamos encontrarnos en una hora en el templo de Devot. Era un lugar tranquilo, lejos del bullicio del centro, donde podríamos hablar sin interrupciones. Llegué primero y me senté en uno de los bancos frente al antiguo templo egipcio, un regalo de Egipto a España que ahora parecía tan fuera de lugar en medio de Madrid como yo me sentía en mi propia vida. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, una belleza que contrastaba cruelmente con la tormenta en mi interior. Vi a Alejandro acercarse desde lejos. Caminaba lentamente, con los hombros caídos, como si llevara el peso del mundo sobre ellos. Cuando llegó junto a mí, no se sentó de inmediato. Se quedó de pie, mirando el templo, como si buscara las palabras correctas en las antiguas piedras. Gracias por venir, Elena, dijo finalmente, sentándose a mi lado pero manteniendo una distancia prudente. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... ¿Qué es, Alejandro?, interrumpí, incapaz de soportar más preámbulos. ¿Qué más hay que no me hayas dicho? Él tomó una respiración profunda, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió, vi en ellos una mezcla de miedo y determinación. Elena, lo que voy a decirte, es algo que nunca le he dicho a nadie. Ni siquiera estoy seguro de haberlo admitido completamente ante mí mismo hasta ahora. Sentí que mi estómago se retorcía. ¿Qué podría ser tan terrible que ni siquiera él mismo había querido enfrentarlo? Te escucho, dije, mi voz apenas un susurro.
Alejandro miró hacia el horizonte, donde el sol seguía su descenso implacable. Toda mi vida, comenzó, he vivido bajo el control de mi madre. Cada decisión importante, cada paso que he dado, ha sido influenciado por ella de una manera u otra. Pero lo de nuestra relación, eso fue diferente. Se detuvo, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Yo esperé, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Mi madre, continuó finalmente, ella no solo influyó en nuestra relación. Ella la planeó desde el principio. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué quieres decir con que la planeó?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Alejandro se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Elena, mi madre te conocía antes de que yo te conociera. Ella te investigó. Decidió que eras la mujer perfecta para mí, para nuestra familia. Y luego orquestó nuestro encuentro. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Recordé nuestro primer encuentro, como nos habíamos tropezado accidentalmente en aquella exposición de arte. Como habíamos descubierto que teníamos tantas cosas en común. Como todo había parecido tan perfecto. ¿Me estás diciendo?, dije lentamente, tratando de controlar el temblor en mi voz, que nuestro primer encuentro fue planeado? ¿Que todo fue una mentira desde el principio? Alejandro asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Mi madre arregló todo. Sabía que ibas a estar en esa exposición. Me dijo exactamente dónde estar, qué decir. Incluso me dio información sobre tus gustos, tus intereses, para que pudiera impresionarte. Sentí que me faltaba el aire. Cada recuerdo feliz, cada momento que creía especial y único, ahora estaba manchado por esta revelación. Nuestra historia de amor, que yo creía hermosa y espontánea, había sido en realidad un guión cuidadosamente elaborado por Isabel. ¿Por qué?, logré preguntar, mi voz apenas audible. ¿Por qué tu madre haría algo así? Alejandro finalmente me miró, y vi lágrimas en sus ojos. Control, dijo simplemente. Mi madre siempre ha querido controlarlo todo en mi vida. Y eso incluía elegir a la mujer con la que me casaría. Ella vio en ti las cualidades que quería para la esposa de su hijo, inteligente, ambiciosa, de buena familia. Pero también vio a alguien que podría moldear, alguien que encajaría en su visión de nuestra familia. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. Me levanté abruptamente, necesitando moverme, sentir que aún tenía control sobre algo en mi vida. ¿Y tú?, pregunté, dando vueltas frente a él. ¿Qué papel jugaste en todo esto? ¿Eras solo un títere de tu madre o también fuiste parte de esta farsa? Alejandro se encogió ante mis palabras. Al principio, admitió, solo seguía las instrucciones de mi madre. Estaba tan acostumbrado a hacer lo que ella decía que ni siquiera cuestioné sus motivos. Pero Elena, te juro que mis sentimientos por ti son reales. Me enamoré de ti de verdad. Quería creerle. Una parte de mí desesperadamente quería aferrarse a la idea de que, a pesar de todo, nuestro amor era real. Pero, ¿cómo podía confiar en algo que había comenzado con una mentira tan grande? ¿Cuándo ibas a decírmelo?, pregunté. ¿Alguna vez pensaste en contarme la verdad? Alejandro negó con la cabeza, derrotado. Honestamente, no. Tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de enfrentar la verdad de lo que mi madre había hecho, de lo que yo había permitido que hiciera. Pensé que si te amaba lo suficiente, si construíamos una vida juntos, de alguna manera eso compensaría la mentira del inicio. Me senté de nuevo, sintiéndome repentinamente agotada. El sol ya se había puesto por completo, y la oscuridad que nos rodeaba parecía un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. ¿Sabes lo que es lo peor de todo esto, Alejandro?, dije después de un largo silencio. No es solo que nuestra relación comenzara con una mentira. Es que durante todos estos años, has permitido que tu madre siguiera manipulándonos. Cada regalo, cada decisión importante. ¿Alguna vez tomaste una decisión por ti mismo? ¿Alguna vez fuiste realmente tú en nuestra relación? Alejandro pareció encogerse ante mis palabras. Yo, no lo sé, admitió. He vivido tanto tiempo bajo la influencia de mi madre que a veces no sé dónde termina ella y dónde empiezo yo. Pero Elena, te amo. Eso es real. Es lo único de lo que estoy completamente seguro. Quería creerle.
Una parte de mí quería lanzarse a sus brazos, perdonarlo todo y empezar de nuevo. Pero otra parte, una parte más fuerte y más sabia, sabía que las cosas no podían ser tan simples. Amor, dije amargamente. ¿Qué es el amor, Alejandro, cuando está construido sobre mentiras? ¿Cómo puedo confiar en que tus sentimientos son reales cuando nuestra relación entera ha sido una manipulación? No todo ha sido una manipulación, protestó débilmente. Los momentos que hemos compartido, las risas, los sueños, eso ha sido real. Pero sus palabras sonaban huecas. Cada recuerdo feliz ahora estaba teñido de duda. ¿Cuánto de nuestra vida juntos había sido genuino y cuánto había sido parte del plan de Isabel? Necesito tiempo, dije finalmente, poniéndome de pie. Tiempo para procesar todo esto, para decidir qué es real y qué no en mi vida. Alejandro asintió, derrotado. Lo entiendo. Yo, lo siento tanto, Elena. Nunca quise lastimarte. Mientras me alejaba, sentí que dejaba atrás no solo a Alejandro, sino una parte de mí misma. La Elena que había entrado en esa relación con esperanza y amor ya no existía. En su lugar quedaba alguien más cauteloso, más herido, pero también más fuerte. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Oscilaba entre la ira, la tristeza y una extraña sensación de liberación. Por un lado, me sentía traicionada y manipulada. Por otro, ahora que conocía la verdad, tenía el poder de tomar mis propias decisiones, libres de la influencia de Isabel. Pasé horas caminando por Madrid, redescubriendo la ciudad como si fuera la primera vez. Cada lugar que había frecuentado con Alejandro ahora tenía un significado diferente. El Retiro, donde solíamos pasear los domingos, ahora era un refugio para mi soledad. La Plaza Mayor, donde habíamos compartido tantas cenas románticas, ahora me parecía un escenario vacío. Una tarde, mientras tomaba un café en una pequeña terraza en Malasaña, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en el limbo, atrapada entre el pasado y el futuro. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía dármelas completamente. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué un número que nunca antes había usado. Después de 3 tonos, una voz familiar contestó. ¿Elena? ¡Qué sorpresa! Isabel, dije, tratando de mantener mi voz firme. Necesitamos hablar. El corazón me latía con fuerza mientras esperaba en la terraza del Café Gijón. Este lugar, tan emblemático de Madrid, había sido testigo de innumerables conversaciones entre escritores, artistas y pensadores a lo largo de los años. Hoy, sería el escenario de una conversación que cambiaría mi vida para siempre. Isabel llegó puntual, como siempre. La vi acercarse desde lejos, con su porte elegante y su mirada penetrante. Por un momento, me pregunté cómo no había visto antes la manipulación detrás de esa fachada de amabilidad y preocupación. Elena, querida, dijo al llegar a la mesa, inclinándose para besarme en ambas mejillas como si nada hubiera cambiado. Qué sorpresa recibir tu llamada. ¿Está todo bien? Me tensé ante su tono aparentemente inocente. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad después de todo lo que había hecho? Siéntate, por favor, Isabel, dije, tratando de mantener mi voz firme. Tenemos mucho de qué hablar. Ella tomó asiento frente a mí, su expresión cambiando sutilmente. ¿Pude ver un destello de ¿era preocupación? ¿O simplemente estaba calculando su próximo movimiento? Isabel, comencé, decidiendo ir directamente al grano, sé todo lo que has hecho. Sé cómo planeaste mi encuentro con Alejandro, cómo has manipulado nuestra relación desde el principio. Quiero saber por qué. Por un momento, vi sorpresa en sus ojos, pero rápidamente recuperó la compostura. Elena, no sé de qué estás hablando. ¿Yo solo? Por favor, la interrumpí, no más mentiras. Alejandro me lo ha contado todo. Solo quiero entender. Isabel me miró fijamente por unos segundos, como evaluando sus opciones. Finalmente, suspiró y su máscara de perfecta suegra cayó. Muy bien, dijo, su voz ahora más fría y calculadora. ¿Quieres la verdad? La verdad es que hice lo que cualquier madre haría por su hijo. Quería lo mejor para Alejandro, y tú eras lo mejor. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia crecer dentro de mí. ¿Lo mejor? ¿Manipular toda nuestra relación es lo mejor? Isabel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que nunca antes había visto. Elena, tú no entiendes.
Nuestra familia, nuestro nombre, tiene un legado que mantener. No podía dejar que Alejandro se casara con cualquiera. Necesitaba a alguien inteligente, ambicioso, alguien que pudiera estar a la altura de nuestras expectativas. Y tú eras perfecta. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Todo este tiempo, había sido un peón en su juego, una pieza cuidadosamente seleccionada para encajar en su rompecabezas perfecto. ¿Y mis sentimientos? ¿Los sentimientos de Alejandro? ¿No importaban en absoluto? Isabel hizo un gesto desdeñoso con la mano. Los sentimientos son volátiles, cambian. Pero una buena pareja, una unión beneficiosa, eso dura. Sabía que tú y Alejandro podrían ser felices juntos. Solo necesitaban un empujón en la dirección correcta. Sentí náuseas. Cada recuerdo feliz, cada momento que creía especial, ahora estaba manchado por la manipulación de esta mujer. ¿Y todo lo demás?, pregunté, mi voz temblando de ira. El apartamento, los regalos, incluso nuestro viaje de luna de miel. ¿Todo fue parte de tu plan? Isabel asintió, sin una pizca de remordimiento en su rostro. Por supuesto. Quería asegurarme de que tuvieras la vida que merecías, la vida que era apropiada para la esposa de mi hijo. ¿Crees que Alejandro podría haberte dado todo eso por sí solo? Sus palabras me hirieron más de lo que quería admitir. Porque en el fondo, una pequeña parte de mí se preguntaba si tenía razón. ¿Habríamos tenido la misma vida, las mismas oportunidades, sin su intervención? Pero rápidamente aparté esos pensamientos. No, nuestra vida juntos podría haber sido diferente, tal vez más modesta, pero habría sido nuestra. Real. Auténtica. ¿Y nunca pensaste en cómo nos sentiríamos cuando descubriéramos la verdad?, pregunté, la tristeza reemplazando gradualmente a la ira. Por primera vez, vi un atisbo de duda en los ojos de Isabel. Nunca se suponía que lo descubrieran, admitió. El plan era que vivieran felices, que tuvieran éxito, que dieran a nuestra familia los nietos perfectos. La verdad no era necesaria. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. La magnitud de su manipulación, la frialdad con la que había jugado con nuestras vidas, me dejó sin aliento. Isabel, dije finalmente, mi voz apenas un susurro, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Has destruido la confianza entre Alejandro y yo. Has socavado los cimientos mismos de nuestra relación. ¿Cómo se supone que sigamos adelante sabiendo que todo fue una mentira? Por primera vez, vi algo parecido al remordimiento cruzar su rostro. Elena, tal vez los métodos no fueron los mejores, pero mis intenciones. Tus intenciones no importan, la interrumpí. Lo que importa son las consecuencias. Has lastimado a tu hijo, me has lastimado a mí, y has destruido algo que podría haber sido hermoso si se hubiera desarrollado naturalmente. Isabel se echó hacia atrás en su silla, y por un momento, pareció más vieja y cansada de lo que nunca la había visto. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Era la pregunta del millón. ¿Qué iba a hacer? ¿Podría perdonar esta traición? ¿Podría reconstruir mi relación con Alejandro sabiendo que había comenzado con una mentira? No lo sé, admití honestamente. Pero lo que sí sé es que necesito tiempo y espacio lejos de ti y de Alejandro. Necesito descubrir quién soy yo sin toda esta manipulación. Me levanté, lista para irme, pero antes de hacerlo, miré a Isabel una última vez. Espero que algún día te des cuenta del daño que has causado. No solo a mí y a Alejandro, sino a ti misma. Has sacrificado la posibilidad de tener una relación genuina con tu hijo y su pareja por el control. Con esas palabras, me di la vuelta y me alejé, dejando a Isabel sola en la terraza. Mientras caminaba por las calles de Madrid, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. La verdad, por dolorosa que fuera, también era liberadora. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Oscilaba entre la ira, la tristeza y una extraña sensación de alivio. Por un lado, me sentía traicionada y manipulada. Por otro, ahora que conocía la verdad, tenía el poder de tomar mis propias decisiones, libres de la influencia de Isabel. Decidí tomarme un tiempo para mí misma. Pedí una excedencia en el trabajo y reservé un billete de tren a Barcelona. Necesitaba distancia, un cambio de escenario para procesar todo lo que había sucedido. El viaje en tren fue terapéutico. Mientras veía el paisaje cambiar de las llanuras de Castilla a las montañas de Cataluña,
sentí que también estaba dejando atrás una parte de mi vida. La Elena que había llegado a Madrid años atrás, llena de esperanzas y sueños, ya no existía. En su lugar, había una mujer más fuerte, más sabia, pero también más cautelosa. En Barcelona, me hospedé en un pequeño apartamento en el barrio de Gracia. La energía vibrante de la ciudad, tan diferente de la elegancia señorial de Madrid, fue como un bálsamo para mi alma herida. Pasaba los días explorando las calles estrechas, maravillándome con la arquitectura de Gaudí y reflexionando sobre mi vida y mis decisiones. Una tarde, sentada en un banco del Park Güell, con la ciudad extendiéndose a mis pies, tuve una epifanía. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de la manipulación y las mentiras, yo seguía siendo yo. Mis logros, mis amistades, mis pasiones, todo eso era mío, no el resultado de las maquinaciones de Isabel. Fue en ese momento cuando decidí escribirle a Alejandro. No estaba lista para verlo en persona, pero sentía que necesitaba expresar mis pensamientos. Alejandro, escribí, estos días lejos me han dado perspectiva. Entiendo que tú también has sido víctima de la manipulación de tu madre, pero eso no borra el hecho de que permitiste que sucediera. Nuestra relación comenzó con una mentira, y durante años, has permitido que tu madre controlara aspectos cruciales de nuestras vidas. No puedo negar que te amo, pero el amor no es suficiente cuando la confianza se ha roto de manera tan fundamental. Necesito tiempo para sanar, para redescubrirme a mí misma fuera de la influencia de tu madre. No sé qué deparará el futuro para nosotros. Tal vez, con el tiempo, podamos reconstruir algo. Pero tendría que ser desde cero, con total honestidad y como individuos completamente independientes. Por ahora, te pido que respetes mi necesidad de espacio y tiempo. Envié el mensaje y sentí como si un capítulo de mi vida se cerrara. No sabía si era el final definitivo o solo una pausa, pero por primera vez en semanas, sentí paz. Los días en Barcelona se convirtieron en semanas. Poco a poco, comencé a redescubrir partes de mí misma que había olvidado o suprimido. Retomé mi pasión por la fotografía, algo que había dejado de lado en los últimos años. Hice nuevos amigos, personas que me conocían solo por quien era, sin expectativas ni historias preexistentes. Una mañana, mientras caminaba por la Barceloneta, me di cuenta de que ya no sentía esa opresión en el pecho que me había acompañado desde que descubrí la verdad. La desilusión seguía ahí, sí, pero ya no me definía. Era solo una parte de mi historia, una lección dolorosa pero valiosa. Decidí extender mi estancia en Barcelona indefinidamente. Encontré un trabajo en una pequeña galería de arte, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había perseguido seriamente. Cada día traía nuevos desafíos y nuevas alegrías, y poco a poco, comencé a construir una vida que era completamente mía. Alejandro me escribía de vez en cuando. Sus mensajes eran respetuosos, llenos de remordimiento y, a veces, de esperanza. Me contaba sobre los cambios que estaba haciendo en su vida, cómo estaba estableciendo límites con su madre, cómo estaba descubriendo quién era realmente sin su influencia. Una parte de mí se alegraba por él, pero otra parte se preguntaba si estos cambios habían llegado demasiado tarde. La desilusión que había sentido al principio se fue transformando gradualmente en aceptación. Aceptación de que la vida rara vez sale según lo planeado, de que las personas que amamos pueden decepcionarnos, pero que eso no tiene por qué definirnos. Una tarde, sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, con vistas al Mediterráneo, recibí un mensaje de Lucía. Me invitaba a su boda en Madrid el mes siguiente. Por un momento, sentí pánico ante la idea de volver, de enfrentar todos los recuerdos y las personas que había dejado atrás. Pero entonces me di cuenta, ya no era la misma persona que se había ido. Era más fuerte, más segura de mí misma. Decidí que iría. No por Alejandro, no por el pasado, sino por mí misma y por Lucía. Era hora de cerrar este capítulo de mi vida completamente y, quién sabe, tal vez abrir uno nuevo. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, reflexioné sobre el viaje que había emprendido. La desilusión había sido dolorosa, sí, pero también había sido el catalizador para un crecimiento y un autodescubrimiento que nunca habría experimentado de otra manera. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. La vida que tenía por delante era mía, solo mía, para vivirla como yo eligiera. Y esa, quizás, era la lección más valiosa de todas. El viaje de regreso a Madrid fue como retroceder en el tiempo. Mientras el tren AVE atravesaba los paisajes familiares de España, sentí una mezcla de nostalgia y aprensión.
Barcelona había sido mi refugio, mi lugar de sanación y redescubrimiento. Madrid, en cambio, era un libro de recuerdos que no estaba segura de estar lista para reabrir. Llegué a la estación de Atocha un viernes por la tarde. El bullicio de la estación, el aroma a café y churros, las conversaciones rápidas en ese acento madrileño tan característico, todo me golpeó con una familiaridad que casi dolía. Por un momento, me sentí como una extraña en la ciudad que una vez había llamado hogar. Lucía me esperaba en la salida, con una sonrisa radiante y los brazos abiertos. Nos fundimos en un abrazo largo y emotivo, y por un instante, sentí que nada había cambiado. «Elena, qué alegría verte», exclamó Lucía, examinándome de pies a cabeza. «Estás diferente. Te ves bien». Sonreí, sabiendo que el cambio que Lucía percibía iba más allá de lo físico. «Gracias, Lucía. Tú también te ves radiante. La felicidad te sienta bien». Mientras caminábamos hacia su coche, Lucía me bombardeó con preguntas sobre Barcelona, mi nuevo trabajo, mi vida allí. Respondí con entusiasmo, agradecida por la distracción y por no tener que hablar de los motivos que me habían llevado a dejar Madrid. Sin embargo, mientras nos dirigíamos a su apartamento, donde me quedaría durante mi estancia, Lucía finalmente abordó el tema que había estado flotando entre nosotras. «Elena», comenzó, su tono volviéndose más serio, «sé que probablemente no quieres hablar de esto, pero, ¿has sabido algo de Alejandro?». Sentí un nudo en el estómago al escuchar su nombre. «Hemos intercambiado algunos mensajes», admití. «Nada importante. Solo actualizaciones ocasionales». Lucía asintió, manteniendo los ojos en la carretera. «Él ha cambiado mucho, ¿sabes? Desde que te fuiste». No estaba segura de querer escuchar esto, pero una parte de mí necesitaba saber. «¿A qué te refieres?». «Bueno, para empezar, se mudó del apartamento que compartían. Consiguió un trabajo nuevo, uno que eligió él mismo, sin la influencia de su madre. Y ha estado yendo a terapia». Esta información me tomó por sorpresa. El Alejandro que yo conocía nunca habría dado pasos tan drásticos por su cuenta. «Vaya», fue todo lo que pude decir. Lucía continuó, «Sé que lo que pasó entre ustedes fue terrible, Elena. Y no estoy tratando de defenderlo. Pero, creo que realmente está intentando cambiar». Llegamos al apartamento de Lucía en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Mientras desempacaba en la habitación de invitados, no pude evitar pensar en Alejandro. ¿Realmente había cambiado tanto? ¿Y si lo había hecho, cambiaba eso algo entre nosotros? Los días previos a la boda pasaron en un torbellino de preparativos de última hora y reuniones con viejos amigos. Me sorprendí disfrutando de estar de vuelta en Madrid más de lo que esperaba. La ciudad tenía una energía familiar y reconfortante, y me encontré redescubriendo rincones y lugares que había olvidado que amaba. La noche antes de la boda, Lucía y yo estábamos sentadas en su balcón, compartiendo una botella de vino y recordando viejos tiempos. En un momento de pausa en la conversación, Lucía me miró con seriedad. «Elena, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz cargada de una gravedad que me puso en alerta inmediatamente. «¿Qué pasa, Lucía? Me estás asustando». Ella tomó una respiración profunda antes de continuar. «Recibí una visita de Isabel hace unas semanas. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones». «¿Isabel? ¿La madre de Alejandro? ¿Qué quería?». Lucía jugó nerviosamente con su copa de vino. «Ella quería hablar sobre ti y Alejandro. Me contó todo, Elena. Todo lo que había hecho, cómo había manipulado su relación desde el principio». Mi mente daba vueltas. ¿Por qué Isabel habría confesado todo a Lucía? «No entiendo», dije finalmente. «¿Por qué te diría eso?». «Porque está muriendo, Elena», respondió Lucía suavemente. «Tiene cáncer terminal. Los médicos le dan unos meses como máximo». La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. A pesar de todo lo que Isabel había hecho, la idea de su muerte inminente me conmocionó profundamente. «Ella quiere hacer las paces», continuó Lucía. «No solo contigo, sino con Alejandro también. Dice que se da cuenta del daño que ha causado y quiere intentar arreglarlo antes de que sea demasiado tarde». Me levanté abruptamente, necesitando moverme, procesar esta nueva información. «No puedo creerlo», murmuré.
Después de todo lo que hizo, ¿espera que simplemente la perdone porque está enferma? Lucía se acercó a mí, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. No creo que espere el perdón, Elena. Creo que solo quiere la oportunidad de explicarse, de intentar hacer las cosas bien en el tiempo que le queda. Me volví hacia ella, las lágrimas amenazando con derramarse. ¿Y qué se supone que debo hacer con esta información, Lucía? ¿Correr a su lado? ¿Pretender que los últimos meses no sucedieron? No te estoy diciendo qué hacer, respondió Lucía suavemente. Solo creí que merecías saberlo. Lo que hagas con esta información es completamente tu decisión. Esa noche, acostada en la cama, no pude dormir. Mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Por un lado, la ira y el dolor por lo que Isabel había hecho seguían muy presentes. Por otro, la noticia de su enfermedad había despertado una compasión que no esperaba sentir. A la mañana siguiente, el día de la boda, tomé una decisión. Llamé a Alejandro. Elena, su voz sonaba sorprendida y esperanzada al otro lado de la línea. No esperaba tu llamada. Alejandro, dije, tratando de mantener mi voz firme. Sé lo de tu madre. Sobre su enfermedad. Hubo un largo silencio antes de que él respondiera. Ah, entiendo. Supongo que Lucía te lo contó. Sí, confirmé. Alejandro, sé que las cosas entre nosotros están complicadas. Pero creo que necesitamos hablar. Sobre todo esto, sobre tu madre, sobre nosotros. Estoy de acuerdo, dijo él, su voz cargada de emoción. ¿Cuándo y dónde? Acordamos encontrarnos después de la boda, en nuestro viejo café favorito. La idea de verlo de nuevo, de enfrentar todo lo que había sucedido, me llenaba de ansiedad y anticipación a partes iguales. La boda de Lucía fue hermosa, llena de amor y alegría. Me encontré disfrutando genuinamente, riendo con viejos amigos y celebrando el amor de mi mejor amiga. Sin embargo, en el fondo de mi mente, la inminente conversación con Alejandro pesaba constantemente. Finalmente, llegó el momento. Me excusé de la recepción y me dirigí al café. Alejandro ya estaba allí cuando llegué, sentado en nuestra mesa habitual junto a la ventana. Verlo de nuevo, después de tantos meses, fue como un golpe físico. Se veía diferente, más delgado, con el pelo más largo, y una expresión de seriedad que no recordaba en él. Elena, dijo suavemente cuando me senté frente a él. Gracias por venir. Nos miramos en silencio por un momento, el peso de todo lo no dicho flotando entre nosotros. Tu madre está enferma, dije finalmente, rompiendo el silencio. Alejandro asintió, su expresión sombría. Sí. Es bastante grave. Lo siento, dije, y me sorprendí al darme cuenta de que lo decía en serio. Gracias, respondió él. Luego, tomando una respiración profunda, continuó, Elena, sé que probablemente esto no cambia nada entre nosotros, pero necesito que sepas que estos meses sin ti han sido un infierno y una revelación al mismo tiempo. Lo miré, esperando que continuara. Me he dado cuenta de cuánto dejé que mi madre controlara mi vida, nuestra vida. He estado en terapia, tratando de entender por qué permití que las cosas llegaran tan lejos. Y he estado tratando de cambiar, de ser mi propia persona. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Podía ver la sinceridad en sus ojos, el arrepentimiento y el deseo genuino de cambio. Alejandro, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Aprecio que me digas esto. Y me alegra que estés trabajando en ti mismo. Pero... Lo sé, me interrumpió suavemente. Sé que no puedo esperar que las cosas vuelvan a ser como antes. Demasiado ha pasado. Pero Elena, si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que podamos, no sé, empezar de nuevo, construir algo nuevo y honesto entre nosotros, estoy dispuesto a intentarlo. Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. Pero aún quedaba un asunto pendiente. ¿Y tu madre?, pregunté. ¿Qué pasa con ella? Alejandro suspiró profundamente. Mi relación con ella ha cambiado completamente. Establecí límites claros, por primera vez en mi vida. Y ahora, con su enfermedad, es complicado. Estoy tratando de estar ahí para ella, pero sin caer en viejos patrones. Asentí, comprendiendo la complejidad de la situación. Ella quiere hablar conmigo, ¿verdad? Sí,
confirmó Alejandro. Pero Elena, no tienes ninguna obligación. Si no quieres verla, lo entenderé completamente. Me quedé en silencio por un momento, considerando mis opciones. Finalmente, tomé una decisión. Creo que necesito hablar con ella, dije. No por ella, sino por mí. Necesito cerrar este capítulo de mi vida, de una forma u otra. Alejandro asintió, respetando mi decisión. ¿Quieres que esté contigo cuando la veas? Pensé en su oferta por un momento. No, decidí. Esto es algo que necesito hacer por mi cuenta. Nos quedamos en el café por horas, hablando, recordando, y a veces simplemente sentados en un silencio cómodo. Cuando finalmente nos despedimos, sentí que algo había cambiado entre nosotros. No era un nuevo comienzo, no exactamente, pero tal vez era el inicio de algo diferente, algo más maduro y honesto. Al día siguiente, me encontré frente a la casa de Isabel, reuniendo el coraje para tocar el timbre. Cuando finalmente lo hice, fue Isabel quien abrió la puerta. Se veía pálida y frágil, muy diferente de la mujer fuerte y dominante que recordaba. Elena, dijo, su voz débil pero cargada de emoción. ¿Has venido? Entramos en la sala de estar, un espacio que una vez me había intimidado con su elegancia y ahora parecía simplemente triste. Isabel, comencé, decidida a mantener el control de la conversación. Estoy aquí porque creo que ambas necesitamos cerrar este capítulo de nuestras vidas. Ella asintió, lágrimas formándose en sus ojos. Elena, sé que no hay palabras que puedan compensar lo que hice. Pero necesito que sepas que estoy verdaderamente arrepentida. Veo ahora el daño que causé, no solo a ti y a Alejandro, sino a mí misma también. Escuché en silencio mientras Isabel me contaba su versión de la historia, sus motivaciones, sus miedos. Habló de su propio matrimonio infeliz, de cómo había querido una vida mejor para su hijo, de cómo sus buenas intenciones se habían torcido en algo manipulador y dañino. Cuando terminó, nos quedamos en silencio por un largo momento. Finalmente, hablé. Isabel, no puedo decir que te perdono. No todavía. Pero entiendo un poco mejor ahora. Y espero que encuentres paz. Ella asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Gracias, Elena. Por escucharme, por darme esta oportunidad. Salí de la casa de Isabel sintiéndome extrañamente ligera. No había perdonado, no completamente, pero había entendido. Y ese entendimiento era el primer paso hacia la verdadera sanación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Hablé largo y tendido con Lucía, con Alejandro, e incluso tuve otra conversación con Isabel. Poco a poco, las piezas de mi vida, que habían estado dispersas y rotas, comenzaron a encajar de una nueva manera. Decidí quedarme en Madrid un poco más. No por Alejandro, no por Isabel, sino por mí misma. Necesitaba reconciliarme con esta ciudad que tanto significaba para mí, redescubrirla en mis propios términos. En cuanto a Alejandro y yo, decidimos tomar las cosas con calma. No era un nuevo comienzo, sino más bien un redescubrimiento mutuo. Quedamos en vernos ocasionalmente, como amigos primero, sin expectativas ni presiones. La última revelación, la enfermedad de Isabel,